Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es otra conversación sobre liderazgo y la iglesia. Y hoy continuamos con otro episodio de la conversación con mi amigo y hermano Roberto Otero. En la conversación que hemos empezado, y es una conversación en la cual yo le estoy haciendo preguntas, como hacemos aquí en conversaciones, haciéndole preguntas y él está compartiendo con nosotros. Si no has visto los primeros episodios de esa conversación, y yo te animo a que busques aquí en pazcondios.com y puedes ver todos los videos que pertenecen a esa serie de conversaciones con Roberto. Roberto, ¿podrías empezar solo por contarnos un poco de tu historia como líder en la iglesia? Primeramente quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad tan hermosa de poder en palabras compartir la experiencia que hemos tenido con Él a través de los años y el gran privilegio que nos ha dado de compartir esa experiencia con la iglesia, al mismo tiempo de tener esa bendición de crecer juntos. Y te agradezco a ti, Felipe, por esta oportunidad maravillosa. Dios nos ha bendecido tremendamente a través de los años. Ambos hemos visto el uno al otro crecer a través de las dificultades y las bendiciones que hemos recibido de Dios. Yes. Así que, empezando con mi vida, conocí a Dios a temprana edad, de una búsqueda. Puedo decir que Dios me encontró a mí, me buscó y me llamó. Desde el inicio fui un poco reacio, pero cuando Dios me atrajo, me enamoró y encontré en Él la razón de mi vida, siempre he estado apegado a Él. Y aunque pasé, como toda persona pasa, por periodos de duda, se puede decir una experiencia de qué significa estar con Dios, esos periodos me enseñaron a mí que para poder estar más cerca de Dios, para poder dejar que Dios sea nuestro líder, nos tenemos que vaciar completamente. Y no es algo fácil vaciarte de ti mismo. Más que todo es una experiencia amarga. Lo vemos en Elías. Cuando Elías se le pide, anda a este lugar en Kiret, ahí te voy a cuidar, va a haber sostenimiento para tu vida. Pero algo que nosotros nos pasa a todos nosotros es que queremos tener la seguridad que todo lo que tenemos sea tangible, que lo pueda yo agarrar. Entonces, que lo pueda yo sostener. En mi vida te puedo decir, lo que me ha ayudado grandemente es sinceramente que Dios me quite lo que para mí es la confianza, para mí me da una fuente de seguridad. Y por eso yo le he dicho a todos mis amigos y hermanos que cuando oramos y decimos Dios quita cualquier obstáculo en mi vida que pueda estar causando problemas para que yo no crezca, para que yo no me desarrolle en el liderazgo que tú quieres, cuando oremos esa oración estemos completamente seguros, cada uno de nosotros, de que vamos a aceptar lo que Dios haga. Y creo que mi experiencia desde el inicio hasta el día de hoy es poder darle a Dios lo que es más querido, poder darle a Dios lo que en cierta manera me da mi confianza, seguridad, porque si yo tengo estas cosas, yo quizás manifieste muchos de los dones y muchas de las cualidades de una persona que tiene a Dios, pero realmente esto seca la relación con Dios, porque si Dios no es tu fuente, todo lo que usted o yo utilicemos como fuente se va a secar. Y esto es lo que Dios nos indica en este lugar con Elías, porque siento que Elías, yo me identifico mucho con él, porque a todos nos sucede de que sentimos este llamado y la frustración de no poder alcanzar a muchas personas en el liderazgo. Queremos hacer mucho y basamos el trabajo que hacemos, el alcance que tenemos a base de nuestras habilidades. Y si hay algo importante para cada uno de nosotros, es que dejemos que Dios desarrolle esas habilidades. En el caso de Elías siendo profeta, Elías siendo un siervo
que irrumpe en una situación verdaderamente difícil para el pueblo de Israel, porque estaban cavilando entre dos dioses, o entre los dioses de la tierra, de los humanos, y el Dios verdadero. Entonces él sentía esa presión, pero Dios quiere que todos nosotros pasemos una experiencia personal con Él. Pero notamos que el arroyo, allí en la historia del primer libro de Reyes 17, se seca. Y así nos sucede a nosotros. Entonces te puedo decir, mi experiencia ha sido donde Dios me reta a estar con Él y que confíe en Él, pero el estar completamente apegado a Dios no significa que los arroyos no se sequen. Y esto trae a la mente que hay generalmente mucha predicación acerca de la prosperidad, y la prosperidad como algo tangible, algo físico. Pues ustedes conocen y tú conoces que la verdadera experiencia no se vive con ojos físicos, sino con espirituales. Que nuestra fe no es una fe por vista, sino no ver con los ojos nuestros, sino con los ojos de Dios. Tener la perspectiva de Dios, tener el enfoque de Dios. Y creo que hablando de esa experiencia con Dios en el liderazgo, ha sido un desarrollo progresivo, donde el reto es: ¿estoy yo dispuesto a hacerlo como Dios dice? ¿O voy todavía a aferrarme a las cosas que me proveen seguridad a mí? Ok, eso va con una pregunta que yo tenía. ¿Cómo puede un líder saber qué es lo que Dios quiere? O sea, sin oír una voz audible, ¿cómo puede saber un líder cuál es la dirección y la guía de Dios? Y si debe seguir donde está o hacer otra cosa, o en qué camino tomar. ¿Cómo puede hacer lo que acabo de decir? Porque es cierto, tenemos que ser guiados por Dios, pero ¿cómo puede uno saber? Podemos decir algo muy importante. Lo primero es, para saber lo que Dios quiere, es entender que no se trata acerca de nosotros. ¿Ok? Empecemos con eso. Cuando Dios da un mandato, cuando Dios da una orden, un mandamiento o una expectativa para el cristiano, en primera instancia es algo que podemos considerar generalizada. Por ejemplo, tenemos Mateo 6:33, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchos de nosotros entendemos que la segunda parte del pasaje más... y todas estas cosas se os serán dadas por añadidura. Ok, entonces el enfoque es más buscar primeramente el reino de Dios. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa este llamado generalizado para todos nosotros? Y cuando nosotros aplicamos esto, que en todas las cosas debo yo poner a Dios primero, es como decir, cada lugar que voy poniendo, va poniendo orden o dando orden a mi vida. Y entonces, como un rompecabezas que empieza a tener forma, imagen, yo voy a poder comprender la voluntad. O sea que no sabes de buenas a primera cuál va a ser el plan total de Dios. ¿Cómo puedes saber el próximo paso? Bueno, poner la próxima pieza. ¿Cómo puedes saber qué quiere Dios como el próximo paso? Sí. Cuando yo decía el general va a ir de general y va a ir a lo individual, hay una historia que siempre me gustó, y es la historia de este padre que estaba muy ocupado y tenía a su hijo. No, el niño estaba enfermo, pero todavía no lo suficiente como para estar en cama, así que se lo llevó al trabajo. Tenía mucho que hacer, estaba muy ocupado, y el niño, como todo niño, quería estar entretenido, jugando, haciendo cosas, y pues él tenía que hacer trabajo para la oficina. Y de repente él ala una hoja o rompe una hoja del periódico y le dice ahí, era de un mapa, el mapa del mundo, y lo rompe en pedazos. Él hace añicos esa página y dice: a ver, hijo, arma esta imagen del mundo. Y para su sorpresa, a los minutos regresó el niño con la imagen presentada hacia él. Y él dijo: hijo, ¿cómo resolviste la imagen del mundo? Sencillo, había la imagen de un hombre detrás. Tenemos que empezar con nosotros.
para comprender la voluntad de Dios. Y lo primero es un sometimiento completo a Él. No podemos resolver ni entender las cosas de los demás hasta que nosotros comprendamos las nuestras. Y para empezar con eso, debes dejar que Dios te manifieste en tu vida personal, en las cosas que haces, para poder, como le dije, empezamos con una imagen general que viene individual, pero no termina ahí. De una imagen individual nos proyectamos a la general. Entonces, muchas veces nosotros como líderes queremos resolver los problemas de afuera sin poder resolver los nuestros, pero también tenemos que resolver los nuestros para poder ayudar a los demás. Entonces, se puede decir, cuando ando buscando la voluntad de Dios, puedo empezar con la generalizada, que llegue a mí, y de mi individual puede proyectarse a la generalizada. Entonces, algo que me ha ayudado a mí a comprender mejor cómo es que puedo servir a Dios. Y yo sé que debido a la pregunta, ¿cómo conocer la palabra, cómo conocer la voluntad de Dios en tu vida? Lo que quiero decir, conoce la voluntad de Dios. Después de conocer la voluntad de Dios, ponla en práctica. Entonces, esa voluntad que está funcionando en ti, Dios va a revelar la voluntad de Dios para tu vida. Pero resulta que regresas a la voluntad generalizada para todo el mundo. Porque todo está conectado. Exacto. Es algo que viene de lo generalizado a lo individual, de lo individual se proyecta a lo generalizado. Y por eso vemos que en el caso de Elías, antes que él pase a enfrentar a los sacerdotes de Baal y de Acera, 850, él era uno, y hace este reto a ellos, vemos como Dios trabaja con él, lo retira de lo que está pasando alrededor. Hay una gran sequía por palabra de Dios, de Jehová. Es apegado, vienen cuervos y le dan 2 veces al día la comida. Teníamos ese servicio especial de comida y para aquellos que conocen o eran emparedados, eran tacos lo que le daban, porque era pan con carne, le decía que estaba alimentado. Dios hace que se seque el arroyo. Ahora él va a una viuda. Entonces vemos nosotros el proceso individual. Ahora él tiene que proyectar la fe que ahora él entiende por la provisión de Dios completamente a través de medios naturales, a través del agua que estaba corriendo, medios sobrenaturales, porque ¿quién recibe comida de cuervos? Sabiendo que el cuervo no era un animal limpio, sino inmundo. Dios puede utilizar cualquier medio que nosotros o el mundo considere inmundo. En otras palabras, Dios puede utilizar el infierno para traerte el cielo a ti. Y estas lecciones te ayudan a ti para que tú puedas crear fe en los demás, cumpliendo la voluntad de Dios, discipulando a las otras personas. En este caso, Dios no lo manda a una mujer judía creyente, sino a una extranjera que no tenía fe, pero él tiene que desarrollar fe en esta persona. Después de esto, sabemos cómo Dios bendice a esta mujer, cómo Dios sostiene a ambos hasta que la sequía se termina, pero Dios está con él ahora, listo para proyectar su voluntad al pueblo entero, cuando se enfrentan los sacerdotes de Baal y Acera con Elías, y sabemos el resultado de esto, donde Elías le clama a Dios y Dios le responde y consume todo el sacrificio, toda la ofrenda que había allí, y entonces el pueblo comprende que Jehová es el verdadero Dios. Pero vemos ese proceso, ¿verdad? Él sabía lo que Dios le habló a él, lo que iba a suceder, lo retira, hay un encuentro personal con Dios, pero Dios no quiere que nos quedemos solamente con eso. Dios seca el arroyo, pasa, y ahora él tiene que ayudar a alguien para que ese alguien tenga fe y actúe en fe, y de allí pasa a las masas. Entonces es algo que en el desarrollo de conociendo la voluntad de Dios, es algo que trabaja en ti, pasa a los demás y te amplía más. Entonces es una cuestión donde nosotros debemos estar dispuestos a depender completamente de Dios. Y si continuamos con la historia de Elías, después de enfrentar a los profetas de Baal, después él pasa por un tiempo de sequía, no en términos de país, sino interno.
En tu experiencia, ¿qué debe hacer el líder cuando pasa por esos momentos? Cuando siente desesperanzado, que no tiene, que quiere tirar la toalla, que no siente una conexión con Dios. ¿Cómo puede mantener la pasión y la inspiración y su relación con Dios? Elías experimenta, como dice, una sequía ya interna. Y sabemos que el triunfo de Elías fue considerable, a tal punto que Jezabel, al escuchar sobre esto, lo amenazó de muerte, y él huyó. Y lo primero que debemos comprender es lo que Santiago nos dice a nosotros en cuanto a la oración. Y tenemos nosotros una realidad. Dice el capítulo 5 de Santiago, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y yo creo que es algo que debemos comprender todos nosotros. Estamos sujetos a nuestra humanidad. El profeta está sujeto en su espíritu a la conexión que Dios le ha dado con su cuerpo, con su mente, con su alma. Y lo más difícil es poder lidiar o poder desarrollar una madurez espiritual que pueda sobrepasar nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras limitantes, ya sean circunstanciales, ya sean internas, ya sean creadas o imaginarias. Creo que algo que tú dijiste allí es la pasión, el fervor, ese deseo intenso por servir a Dios. Necesitamos una guía en nuestra vida, la guía que ayudó a muchas personas que se dedicaron a Dios, entre ellas nuestro Señor Jesucristo, es conocer quién era su Padre. Recordando esto, que el conocimiento que obtenemos acerca de Dios es desarrollado a través de las palabras de Cristo. Él vino a manifestarnos quién era Dios, y al conocer a Dios pudiéramos nosotros tener la vida eterna. Conociendo también a Cristo, vemos a un Pablo que dice que él dejó todo y lo consideró basura, ¿verdad? Sí. Para alcanzar el conocimiento, el amor. Y en algunos casos nos habla de la profundidad de ese amor, de la altura, nos habla de la anchura, la longitud, que algo que no podemos alcanzar nosotros. Y yo siempre he dicho esto, y lo dice Pablo también, 3 cosas ahora mismo son muy efectivas a nuestro favor. Tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero la que va a permanecer es el amor. Es tan grande ese amor que nos dura aquí en la tierra por todos los días que podamos pasar aquí en la tierra. No vamos a comprender a cabalidad, y por eso se puede decir amor 1 y amor 2, el que vamos a pasar en la eternidad comprendiéndolo aún más, y vamos a pasar infinidad. Sí, la infinidad conociendo el amor de Dios. Entonces, volviendo a este punto de que hay resequedad en nosotros, comprendamos que esto va a ocurrir, y aquí es donde Dios le reclama a Elías: ¿qué haces? Y que es muy natural, este sentimiento de víctima, o que somos víctimas, nos encierra, nos cega nuestro pensamiento, y nos pone nuevamente en una oportunidad para crecer. Y Elías tiene en ese momento una oportunidad para crecer. Él había triunfado sobre los sacerdotes de Baal, había triunfado en su fe, al pueblo de Israel le había demostrado quién era Dios. Bueno, Dios lo demostró, pero él era su paladín, su profeta, y ahora estaba en oscuridad, y la oscuridad fue el temor, y lo cual nos lleva a nosotros y no terminé aquí el pasaje de Santiago, que nos dice
que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, si nosotros, que somos humanos, tales cual era Elías, podemos con fervientemente orar a Dios, las cosas pueden cambiar. Y quería dejar eso claro, pero quería también decir algo que dice 1 Juan 4, 17, y hablando acerca del amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de hoy, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y mira lo que dice el verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo o en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, yo siento que todas estas oportunidades que tenemos, cuando tenemos temor, cuando hay un miedo, una situación, es porque necesitamos dedicarnos más a Dios. Debemos tener más pasión por Dios y debemos eliminar, hay muchos retos, ¿verdad? Eliminar ese sentimiento de víctima que a veces nos sobrecoge y nos limita y no nos permite ir más allá de lo que Dios nos está llamando. Buena respuesta, gracias, eso es bueno. Norberto, gracias por compartir con nosotros. Todavía no hemos terminado con nuestra conversación, pero aquí terminamos por hoy y seguimos en la próxima conversación sobre el liderazgo y la iglesia. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Dios lo bendiga.